Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Gracias a Dios que Dios nos tiene aquí y el propósito de este programa es ministrarte las riquezas de Cristo. ¿Estás listo en esta mañana? Queremos saludar a los hermanos. Gracias por conectarte. Gracias porque siempre estás al pendiente de este tu programa para ser bendecido por la palabra de Dios. Envío saludos a todos mis hermanos de México, a mis hermanos de Centroamérica, a mis hermanos de Suramérica, a mis hermanos de Norteamérica, de España y de todos los lugares donde nos ven. Reciban un saludo muy cordial de este su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Saludos, hermana Ana Ayala. Muchas gracias que usted toma la carga de poner los versículos que vamos estudiando. Bienvenida, hermana Marta González, hermano Aarón, hermano Gustavo Ferreira, hermana Flor Cázares, hermana Miriam Freire, hermano Víctor Neira, hasta allá por camino a Guayaquil. Dios los bendiga, hermano Gustavo Ferreira. Saludos, hermano Gustavito. Esperamos que se esté reponiendo cada día más y más. Hermana Raquel Arias, hermana Ana Bautista, hermana Betty Pacheco, hermana Rosa Ceja, hermano Antonio Junco, hermano José Luis Manso Ábalos. El Señor les continúe bendiciendo. Hermano Rivera. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Rivera. Hermana Cecilia Menocal. Bendiciones, hermana. Saludos a mi hermano Menocal. Leonardo Zárate, Dios te bendiga. Luis Zárate, Dios te bendiga. Alejandra, Dios te bendiga, mi hijita Alejandra de la Torre Clemente. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron por allá por Campeche? Toño Rojas, Dios le bendiga. Dice Gustavito Ferreira, amén, amén, gracias pastor. José Pérez dice, saludos hermano José, Dios me los bendiga. Hermana Mari Carmen Moreno, mucho gusto saludarla, siervita. Reciban saludos desde los Estados Unidos. Marisol López, Olga Sangolquí, Dios bendiga a mi hermano Olguita. Gracias que usted es una fiel oyente a este programa. Hermano Alex Corona, manejando ahí el tráiler en el camino. Hermana Hilda Marlene Villegas, Dios la bendiga, hermana Marlene, mucho gusto saludarla. Hermano Víctor Sánchez, también de ahí de Ambato, Ecuador. Hermana Consuelo Rico, San Bernardino, Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios que les podemos saludar. Hermano Juan Francisco de la Torre, Dios le continúe bendiciendo, hermano. El hermano José Pérez dice un abrazo enorme desde la Ciudad de México. Fabiola Hidalgo dice muy buenos días mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios te bendiga Fabiola. Alejandra ya se animó a decirnos amén, bien bendecidos, bien bendecidos. Estamos bendecidos hermanos, la realidad es que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios estamos pero muy, muy, muy bendecidos. Dios siempre, siempre nos ministra. Desde allá de Campeche, dice el hermano José Luis Manso Ábalos, bendiciones hermano Carrillo, esposa y familia, y a todos los santos en comunión por este medio. Sí, mis hermanos, estamos en Romanos y yo creo que todos ustedes han sido bendecidos con esta epístola, porque es la epístola que nos enseña nuestra salvación completa. Hace muchos años que aprendimos que la salvación completa que Dios nos da se basa en su justicia, ¿sí? Y se produce por nuestra fe, por dos traslados divinos, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu, por medio de la unión del Espíritu Santo con el Espíritu humano, para que reinemos en vida los que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y todo ello con el propósito de que seamos las iglesias locales que expresan y representan a Cristo.
Así que ahí tenemos el mensaje completo. Por eso es que el Espíritu Santo puso inmediatamente después del libro de los Hechos, puso Romanos, porque Romanos es el Evangelio de Dios que nos enseña el propósito para el cual resucitó Cristo. Si ustedes se dan cuenta, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan al Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, pero en el libro de los Hechos se nos muestra que Cristo operó dentro de los discípulos. ¿Qué operó dentro de los discípulos? Todo lo que nos explica Romanos. Así que abra su corazón en esta mañana, abra su espíritu en esta mañana, porque vamos a seguir estudiando esta palabra que nos alimenta. Hoy el título de nuestro mensaje es La carne y el espíritu. Ponga bien atención. Usted sabe que en los últimos versículos que estudiamos o en los últimos mensajes que estudiamos, allí nos dimos cuenta que hay 3 enemigos que viven en nuestra carne. Escuche bien, mucho cristiano ignora esta verdad y por eso no entiende la palabra de Dios en una manera adecuada. Hay 3 enemigos que viven en nuestra carne y ya los hemos estado mencionando. No les estamos haciendo propaganda, pero debemos de saber que allí están en nuestra carne y es el pecado y la muerte y también Satanás. O si quiere ponerlo en el orden que vinieron a la carne, es Satanás, el pecado y la muerte. Pero queremos entender, hermanos, cómo funciona la vida de Dios en nosotros para que podamos entender que así como la muerte y el pecado reinan, también hay una vida que reina. Por ejemplo, si usted lee conmigo Romanos 5:14, dice, no obstante, reinó la muerte. Y si usted se da cuenta, no solamente la muerte puede reinar, sino que también reina el pecado. Mire cómo dice el 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que el pecado, la muerte y Satanás están en nuestro cuerpo mortal. Y puede reinar el pecado, puede reinar la muerte, y ya no digamos Satanás, si él es rey. Satanás es rey, tiene un reino. Clarito te enseña Primera de Juan 5:19 que todo el mundo está bajo el maligno. Aun cuando Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, le dijo que viera todos los reinos del mundo y que si lo adoraba, que se los iba a dar a él, porque a él se los han dado. O sea que el príncipe de este mundo, el rey de este mundo, es Satanás. Y para tu información, en tu carne vive Satanás, vive la muerte y vive el pecado. Algunos cristianos, debido a sus enseñanzas que no son muy exactas, ellos no creen que Satanás puede vivir en la carne de ellos. Pero el apóstol Pablo enseña muy claramente que Satanás vive en nuestra carne, que el pecado vive en nuestra carne y que la muerte vive en nuestra carne. Y yo me atrevo a decirle, mi querido hermano, que si usted no entiende que Satanás vive en su carne, entonces ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando exhibió la vida de Satanás? O sea que usted no puede exhibir algo que usted no tiene. Así que a mí no se me haga el santito, no se me haga que porque es cristiano el chamuco no vive en su carne. Vaya que no, vaya que sí vive allí, y si no, dése cuenta cada vez que la riega, usted se va a dar cuenta que Dios le dice, apártese de mí, Satanás. Y lo más tremendo es que aún en cosas buenas de nosotros se manifiesta Satanás, porque Pedro amaba a Jesús con todo su corazón.
Y cuando le dijo que no fuera a la cruz, se lo dijo con todas las mejores intenciones del mundo, evitarle el sufrimiento al Señor. Así que eso era un amor, pero era un amor fuera de contexto. Era un amor que estaba eliminando el propósito de Dios. Por tanto, le dijeron, apártate de mí, Satanás. Entonces yo quiero que usted esté bien consciente porque hoy el título de nuestro mensaje es la carne y el espíritu. Y si usted no entiende la diferencia entre esas dos cosas y cómo funcionan en usted esas dos cosas, yo dudo que usted entienda la palabra, mi hermano. Entonces ajustes el cinturón porque queremos ver con claridad lo que dice Romanos 5:17. Porque así como Romanos 5:14 y Romanos 5:17 nos dicen que reina la muerte y 6:12 nos dice que reina el pecado, también aquí dice en el 17, mucho más reinarán en vida. O sea que la vida de Dios también es reinante. Por eso es que Pablo las pone como leyes, ¿verdad? Porque Dios nos pone la ley de la muerte, nos pone la ley del pecado, pero también nos pone la ley de vida, porque nosotros somos regidos por puras leyes, lo cual significa que es maravilloso porque una ley quita otra. Y la ley superior aquí es la ley del espíritu de vida. Por eso se hace énfasis en el capítulo 8, que la ley del espíritu de vida, tú lo puedes leer conmigo en el 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Oh, gloria a Dios. Entonces, antes de internarnos en el mensaje, antes de meternos a la predicación de hoy, yo quiero que tú nunca olvides que nosotros podemos reinar en vida. Reinar en vida es refugiarnos en nuestro espíritu. ¿Ok? Ahora, claramente nos dice 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó, por eso vuelvo a repetirte, el pecado puede reinar. ¿Y para qué reina el pecado? Para muerte. Por lo tanto, el pecado reina y la muerte reina. Estoy en el 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. ¿Te das cuenta que la vida también se llama gracia? Y la gracia tiene que reinar. ¿Y cómo reina la gracia? Por la justicia. Por la justicia. Por eso vuelvo a repetirte, el 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que nosotros podemos reinar, hermano. Pero hoy vamos a aprender cosas bonitas que nos van a ayudar, hermano. Como cristianos, estas cosas son las que nos ayudan. Ahora, el pecado reinó para muerte, pero también dice que la vida es para reinar también. En el libro de los Hechos, nosotros vemos que Satanás tiene cierta autoridad como una potencia, como una potencia. El Satanás es la potencia de las potestades. Las potestades tienen potencia, ¿por qué? Porque Satanás es una potencia. Pero gracias a Dios que Romanos 5:17 es un versículo maravilloso, porque ahí tenemos una promesa que los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia, podemos reinar en vida por Jesucristo. De manera que no solo reinarán estos enemigos, el pecado, Satanás y la muerte, sino que nosotros también podemos reinar en vida. Nosotros podemos reinar en vida. Entonces no te vayas a desilusionar y creer que porque Satanás reina, que porque la muerte reina y que porque el pecado reina, nosotros ya estamos derrotados. No, Señor, la vida reina. Nosotros podemos reinar en vida. Si la vida reina y la vida la tenemos nosotros, entonces la vida reina. Gloria a Dios, hermano. Nosotros podemos reinar, porque la vida que nosotros tenemos
es la vida increada, es la vida Zoe, es la vida superior. Nosotros tenemos la vida superior. Aleluya. Ahora esta vida está en nuestro espíritu humano. Esa vida no solo nos salva, esa vida nos entroniza. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Para qué nos entroniza? Para reinar sobre todas las cosas. Hermano, nosotros podemos reinar sobre todas las cosas. Por supuesto que todas las cosas negativas. Como creyentes, claramente nos dice la Biblia que nosotros ya recibimos la justicia. La justicia la recibimos por medio de la muerte de Cristo. Pero nosotros necesitamos recibir la abundancia de la gracia para poder reinar en vida. Hermano, dice que la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Así que para poder reinar, debemos seguir recibiendo abundante gracia. Así que en los siguientes capítulos, después del capítulo 5 de Romanos, nosotros vemos que podemos reinar sobre tantas cosas negativas. Yo espero que al escuchar estas verdades, seamos ayudados a reinar en vida. Gloria a Dios. Vamos a entrar a nuestro primer punto. Gloria a Dios. Saludos a algunos hermanos que no los pude saludar al principio y que veo que se están reportando. Saludos a mis hermanos que no los mencioné al principio, pero que ya los vi que se están reportando. Bienvenido, hermano Andrés Natanael. Sí, Andresito, gloria a Dios, nuestro hermano de allá de Milagro. Eduardo Rivera, gloria a Dios. Byron, gracias que te estás reportando. Vamos a entrar al primer punto, pero por favor quiero que pongan atención, hermanos, porque la lección de hoy es muy importante. Es la carne y el espíritu. Hemos hablado de ellos, pero no los hemos estudiado detalladamente para que estemos bien ubicados y que sepamos lo que significan en la Biblia. Muchos hablamos del espíritu, pero a veces, y aún de la carne, pero no sabemos cómo funciona eso en nosotros. Ya hemos tomado el tiempo de varios mensajes para hablar de cómo podemos reinar en vida. Y hemos visto que reinar en vida es subyugar a los enemigos, reinar sobre los tres enemigos. Mi carga con este mensaje es mostrar que entre estos tres enemigos hay un centro. Yo quiero que ustedes vean, porque si no, no vamos a poder discernir las enseñanzas de Dios para nuestro beneficio. Dios quiere que nosotros reinemos en vida, hermano. Claro que sí. Hemos hablado de estos tres enemigos en el último mensaje. Hablé de reinar sobre Satanás. Ya entendimos que reinar sobre el pecado y reinar sobre la muerte tiene que ver con nuestro llamado individual como cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que reinar sobre el pecado y sobre la muerte, como individuos. Pero hay algo sobre lo cual nosotros no podemos reinar como individuos, sino que necesitamos la vida colectiva de la iglesia. Y esto ha sido muy descuidado por los hermanos, por los cristianos, al grado que lo ignoran totalmente. Porque la enseñanza tradicional cristiana ha tratado por todos los medios de hacer cristianos gigantes espirituales. En el pentecostalismo existe en una forma extremada ese asunto. Casi todos los hermanos pentecostales están acostumbrados a presumir que son espirituales, que son gigantes, que vencen al diablo, que vencen al pecado, que vencen a la muerte. Pero quiero que tengan mucho cuidado, porque nosotros necesitamos dos victorias. Nosotros no solo necesitamos ser victoriosos individualmente, sino que también necesitamos ser victoriosos corporativamente.
Si alguno de ustedes me dice a mí que usted no necesita la iglesia y que usted es una persona que la puede hacer solito, hermano, discúlpeme, discúlpeme. Pero yo le voy a decir una verdad que es 100% bíblica, hermano. Escuche bien, el diablo, Satanás, no es nuestro enemigo individualmente. Satanás no le interesó individualmente. Escuche bien, porque esto es la pureza de la palabra de Dios, la pureza de las epístolas del apóstol San Pablo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Satanás no se ocupa en individuos. Usted me dirá a mí, ay, ¿cómo tentó al Señor Jesús? El Señor Jesús, hermano, Él es la cabeza de un cuerpo. Pero quiero que usted se dé cuenta, porque puede ser que usted esté equivocado en sus enseñanzas y usted transmite enseñanzas equivocadas. Satanás no lo puede vencer ningún individuo. Para vencer a Satanás, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se tiene que poner la armadura. Miles de veces te he enseñado, mi querido hermano, que tú, como miembro del cuerpo de Cristo, lo máximo eres una célula. Tú no eres el cuerpo individualmente, entonces se contradiría la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que entiendas bien la diferencia entre la carne y el espíritu, porque esto te va a ayudar. Esto te va a hacer un cristiano más efectivo. Satanás es el enemigo de la iglesia. Satanás es enemigo de las naciones. Satanás ataca a reyes que están encargados de naciones enteras. Entonces, mi amado hermano, voy a volver a repetirte este asunto. El punto número 1 que yo quiero que tú entiendas es que hay un centro donde se reúne. Vamos a compararlo como el lugar de reunión que nosotros tenemos. Nosotros nos reunimos en un local. Los cristianos tradicionales dicen voy a ir a la iglesia, pero la iglesia no es el local donde uno se reúne. La iglesia son los hermanos. La iglesia somos nosotros, pero nosotros nos reunimos en un local. Y ese se puede decir que es el centro de nuestra reunión. Entonces yo quiero que tú sepas que estos tres enemigos, Satanás, el pecado y la muerte, se reúnen, escucha bien, en tu carne. El lugar de reunión, así lo enseña la Biblia. ¿En dónde está Cristo? Está en nuestro espíritu. ¿En dónde está Satanás? En nuestra carne. Allí mora. Pablo mismo te dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El que mora es el maligno, el mal. Entonces, hermano, mira, quiero que sepas que ese centro que se llama carne, hermano, allí es el lugar donde esos tres enemigos se encuentran. Ese es el lugar de su reunión. Se reúnen muy frecuentemente. Quiero decirte que se reúnen más que tú. Tú te reúnes a veces de vez en cuando. A veces ni quieres ir a la reunión. Estos tres no tienen problema de congregarse. Estos tres son tan fieles que hacen reuniones hasta extras. Aleluya. Y esas reuniones de ellos han durado miles de años. Satanás siempre está con el pecado y el pecado siempre está con la muerte siempre está con Satanás está siempre con el pecado con la muerte. Entonces, ahora fíjate pues, porque el problema de muchos cristianos
es que no saben cómo funciona la carne. O sea que son bien carnales, pero quieren ignorar a veces hasta voluntariamente cómo funciona su carne. Aleluya, esto es caótico, hermano. Esto es tremendo. Porque debido a la caída de Adán, nosotros tenemos una parte. Nosotros tenemos un lugar de reunión del pecado, Satanás y la muerte. Y ese centro se llama carne. Debemos ver el centro de nuestro problema. Nosotros tenemos un centro que es un problema grande, hermano. Se llama carne. Nosotros, hermano, quisiéramos salir de ese salón, ¿sí? O más bien dicho, no prestar ese salón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido dejar de ser carnales, hermano? Yo te pregunto, en esta mañana te pregunto, ¿cuántas veces hemos tratado de dejar de ser carnales? Yo te confieso, hermano, que ahorita mismo aquí estoy frente a ti y mi carne es imposible que yo pueda salir de ella. No me puedo deshacer de mi carne, hermano. Sí, mira, estoy en esa carne y es muy difícil salirse de la carne. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Debido a que la carne es parte de nuestro ser. No te ofendas. A mí no me ofende. Mira, hay una expresión que usa mi hermano Mario, mi hermano Bran en la carne. Mi hermano Mario es mi hermano en la carne. Y él siempre me decía, mire pastor, si tiene que decirme perro muerto, dígamelo. Yo se lo voy a recibir porque usted siempre me ha mostrado que se preocupa de mi vida espiritual. Así que solo para que vea, mi propio hermano en la carne me dice, dígame, si me tiene que decir perro muerto, dígamelo, porque eso soy. Esta carne, me dice, esta carne. Entonces, yo quisiera que usted piense por un momento, porque los cristianos quisiéramos que a nosotros nos quiten la carne. Fíjese cómo es este asunto. Primero pensemos un poquito, porque Adán, sin haber pecado, él no era carne. Y esa es la pregunta que nos hacemos muchos de nosotros como cristianos. Si a nosotros nos preguntaran, ¿te gustaría ser así como era Adán antes de pecar? ¿Inocente? ¿Te gustaría ser así? Él no tenía carne, él no tenía problema. Nosotros quisiéramos ser así, pero ¿qué nos dice Dios, hermano? ¿Qué te dice Dios? Hablando sinceramente, ¿alguna vez le has pedido a Dios que te quite la carne? ¿Y qué te va a contestar Dios? Dios te va a decir, no, no, yo no te voy a quitar la carne. Entonces tú tienes que entender que Dios nunca te va a quitar la carne. Aleluya. Fíjese cómo dice Gustavito Ferreira. Dice, por medio de nuestra carne opera Satanás desde nuestro interior. Qué bueno que estamos entendiendo, pero la realidad es esta. Esto es un pensamiento profundo, hermano. Yo puedo decir, wow, qué pensamiento tan profundo que Satanás, el pecado y la muerte tienen acceso a nuestra carne. De hecho, esos tres usan nuestra carne como su lugar de reunión. Sin embargo, Dios, en la maravillosa salvación que nos está suministrando, Dios permite que esa situación permanezca. Ahora yo te voy a explicar cuál es la razón para esto. Y quiero decirte que este tema del cual estoy ocupado hoy no es tan simple. A veces no tenemos claro estos asuntos, pero yo le quiero dar gracias a Dios que nos ha permitido estudiar su palabra y Dios nos quiere revelar todas estas cosas para que nosotros entendamos. Sí, como dice mi hermana Alejandra, la carne es nuestra constitución. O sea que nosotros estamos constituidos de carne. Pero gracias a Dios que no solo tenemos la carne, hermano. Nosotros tenemos también la vida divina.
Nosotros tenemos un espíritu donde está la vida divina. Fíjate que aparentemente pareciera como que solo repetimos los conceptos y algunos de ustedes a veces yo he sentido en mi espíritu que se aburren. Ah, ya va otra vez el hermano Carrillo a hablar del espíritu, del alma y del cuerpo. Ah, ya va. Hermano, dime si no eres edificado cuando estudiamos con responsabilidad la palabra, aunque tengamos que usar las letras del abecedario. Ninguno de nosotros va a poder aprender a hablar, ni a desempeñarse, ni a darse a entender si no usa el vocabulario. Deja un día de usar la A, la E, la I, la O y la U, a ver si te puedes expresar. Yo te invito, hermano, porque muchos de ustedes, yo siento en mi espíritu que ustedes son iguales que el pueblo de Israel, están hastiados del maná y quieren carne. Pues aquí les va la carne, aquí les estoy enseñando hoy de la carne, solo lo estoy asociando. Pero quiero que sepas, mi hermano, quiero que sepas, porque esto es muy importante. Aunque hemos sido regenerados de nuestro espíritu y ya estamos justificados de nuestro espíritu, mi carne sigue siendo el lugar donde mora esta Trinidad maligna, pecado, muerte y Satanás. Y muchos oran para que Dios les quite la carne. Algunos quieren doctrinalmente creer que eso es posible, hermano, pero eso no es posible. ¿Sí? Doctrinalmente todos creemos que ya, hermano, nos pueden quitar el pecado. Y aún a veces tratamos como darnos terapia a nosotros mismos, creer que nuestra fe, que nos convenza que ya no pecamos. ¿Sí? Creemos que eso sea algo como una realidad, pero hay algo que queda y que siempre lo experimentamos, hermano. Ahora, ¿por qué Dios, hermano, permite que nosotros tengamos esta carne? Y aún siendo creyentes, hermano, aún siendo creyentes, la carne está en nosotros. Así que la reunión del pecado, la muerte y Satanás nunca se ha despedido. Hermano, yo muchas veces en el pasado, yo me conformé y a veces culpaba a Satanás de muchas cosas. Pero, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No era Satanás, era mi carne. Hay cosas que nosotros le queremos echar la culpa a Satanás y es nuestra carne, hermanos. La carne está presente. Así que vamos a entender bien este misterio, hermano, porque nosotros necesitamos que se nos abra el entendimiento. El entendimiento. Leamos un versículo para que nos demos cuenta que Pablo no estaba chanfleado. Pablo tenía un entendimiento bien correcto. Es más, él es el perito arquitecto, el cual Dios usa para instruirnos. Mire cómo habla Pablo. Leamos Gálatas 2:20, porque Pablo habla bien refinado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjese pues, Pablo nos enseña que nosotros seguimos viviendo en la carne. Por eso insisto, no te creas, no seas ingenuo, no te engañes a sí mismo. Nunca creas que eres bueno, no. Lo que es tu carne, hermano, es un monstruo. Lo que es tu carne, eres horrible. Eres horrible. El hermano Carrillo es horrible en su carne, hermano. Porque en su carne es el salón donde se reúne Satanás, el pecado y la muerte, hermano. Por eso es que nosotros no debemos de andar en la carne ni ocuparnos de la carne. Nosotros tenemos que ocuparnos del espíritu porque en nuestro espíritu allí vive Dios. En nuestro espíritu está Cristo. En nuestro espíritu está la vida. Por eso es que debemos de ocuparnos en el espíritu. Gloria a Dios. Entonces mi punto número 1 es que tú entiendas lo que tú eres
que yo entienda lo que yo soy como carne. Eso no me lo quitan. Y es feo, hermano. Y no te lo van a quitar nunca hasta que te mueras. ¿Sí? Hasta que te mueras. Gloria a Dios. El pecado fue condenado en la carne. Ahí se queda. El pecado no puede ir a ningún otro lado. Está obligado a estar en la carne. Ok, entonces entremos al punto número 2. Regresemos un poco para hablar del asunto de la carne. En los capítulos 7 y 8 de Romanos, la carne se refiere a una parte de nuestro ser, es nuestro cuerpo. La carne es nuestro cuerpo con sus deseos engañosos, o sea que no solamente tiene problemas físicos este cuerpo, sino que tiene problemas espirituales, porque de aquí en medio de las entrañas salen todas las sensaciones. Todo lo que nos gusta a nosotros para satisfacción de nuestras almas sale de aquí, de nuestros riñones, del páncreas, del hígado y todo. Por eso es que de aquí salen los deseos de la buena comida, de aquí salen hasta los deseos sexuales. Esta parte de aquí de nosotros es la que se estimula. Entonces, hermano, yo quiero que por favor pongas mucha atención. La carne se refiere a una parte de nuestro ser, es a la parte que es pecaminosa, a la parte maligna, poseída por Satanás. Esa parte en ti y en mí se llama carne. Por eso nosotros no podemos menospreciar a ninguna otra persona. Mire, cuando algo yo escucho de un hermano y me doy cuenta que se cree superior a otros o se cree más espiritual que otros, me dan risa, hermano, porque ninguno de nosotros puede presumir nada, nada. Lo que tú eres en tu cuerpo, esa figura elegante y esbelta que tienes, eso es el lugar donde se reúne Satanás. Mire, una mujer puede ser bonita, tener un cuerpo esbelto, precioso, un hombre puede ser simpático, pero esa carne es corrupta. Ni amén me dijiste, casi no hay aménes. Entonces en estos capítulos, estos dos capítulos 5 y 6 de Romanos, nosotros vamos a encontrar varios versículos que nos revelan a la carne. Mire cómo dice 7:18. 7:18. Y yo sé que en mí, y ojalá que tú lo sepas, hermano. Ojalá que lo sepas, escucha bien. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. No te me creas, hermano. No me presumas. Ni yo te puedo presumir. Así que aquí es parejo. Entonces el segundo punto que nosotros tenemos que entender, hermano, es que nada bueno mora en nuestra carne. Nuestra carne es donde todo lo maligno hace su habitación. Por la misericordia del Señor y mediante su enseñanza santa es que yo me he enterado, hermano, que hay una parte en mi ser que se llama carne, y en esa parte sucia no hay nada bueno, nada. Tal vez usted sea muy bueno, pero en esa parte de su ser no hay nada bueno. ¿Por qué les digo esto de una manera tan fuerte, hermano? Es debido a que muchos cristianos que buscan al Señor, después de cierto tiempo de búsqueda, ellos se decepcionan. Parece que cuanto más tratamos de deshacernos del pecado, el pecado nos domina, más este permanece. Así que no nos desilusionemos. Y a veces hasta nos disgustamos con nosotros mismos. A mí me ha pasado, hermano. Simplemente es porque tengo una parte de mi ser que es muy maligna. Esa parte maligna no es un solo elemento, sino que es algo compuesto. Es Satanás, el pecado y la muerte. Es una constitución. Ese compuesto es parte de nuestro ser. Y no solo está
allí, es parte de nosotros. Oye bien, no solo está allí, es parte de nosotros. Miren, nosotros somos muy creídos, pero es por ignorar lo que somos en esa parte monstruosa. Si ustedes me preguntan a mí, al hermano Carrillo, ¿por qué Dios no nos quita eso, hermano Carrillo? Porque Dios es sabio. Él sabe lo que Él ha hecho y sabe lo que está haciendo. Esa carne es horrible, es fea, es maligna, pero el Señor no te la quita, ni tampoco te la quitará. La carne permanece en nuestro ser porque la carne sirve para ayudarnos. Ay, hermano Carrillo, usted me está impresionando mucho. ¿Cómo me dice usted, hermano Carrillo, después de expresarse de esa manera tan negativa de la carne, ahora usted me dice que la carne para mí es una ayuda? Claro, mi hermano, que la carne es una ayuda. La carne te sirve para que te des cuenta de lo que tú eres. Sí, la carne sirve, hermano, y Dios la usa. Dime si Satanás no es una herramienta de Dios para pulirte. Dime si no. Entonces el producto de él, que es la fuente, el pecado y la muerte, sirven para pulirte. Sí. ¿En qué? Puede ser que me preguntes, oiga, hermano Carrillo, ¿me podría decir usted en qué forma mi carne me está ayudando? Hermano, te obliga. La carne te obliga a buscar a Dios. La carne te empuja a ir a buscar ayuda. Esa es mi carga hoy, hermano. Si nosotros no estuviésemos constituidos de esta carne, nosotros nunca estuviéramos desesperados de buscar al Señor o por invocar su nombre, hermano. Dios ha provisto una salvación tan grande sin eliminar la carne. La carne la usa Dios para que busquemos refugio en nuestro espíritu. Para eso sirve la carne, para que te des cuenta el monstruo que eres y que busques la misericordia de Dios y el oportuno socorro y la gracia para poder reinar sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y te vuelvo a repetir, las dos victorias las necesitamos y solo las podemos adquirir a través de la vida de Dios. Solo la vida de Dios nos puede dar victoria, hermano, sobre ese enemigo tripartito, porque es un enemigo tripartito, Satanás, la muerte y el pecado. Sí. Si Dios nos quitara la carne, nosotros ya no nos desesperaríamos por buscar al Señor. Y solo los fracasos de la carne nos forzan a ir a nuestro Señor. Mira, la gente no busca a Dios si todo le sale bien. Olvídate, si nosotros no tuviéramos carne, nosotros estamos a la expensa total de Satanás. ¿Por qué? Porque Adán, antes de pecar, fue la presa más fácil para Satanás de alcanzar. Entonces, dale gracias a Dios por tu carne, pues. Porque Dios te lo puso adentro de ti para que pelees la batalla. Dios te puso tu carne, tus deseos, todo lo negativo para que pelees tu batalla y reines sobre ello. Reines sobre ello. Tenemos que reinar sobre ello. Tenemos que reinar sobre ellos. Sobre ellos, sí. Muchos creen que para ser espirituales, ellos tienen que vivir en victoria. Escúchame bien lo que voy a compartir, porque hay hermanos que tienen los conceptos al revés. Muchos hermanos creen que es importante la victoria y solo buscan la victoria, pero ellos no saben cómo enfrentar sus fracasos. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar nuestros fracasos. Muchos creen que para ser espirituales no hay que tener carne, pero eso no es así, hermano. No trates de deshacerte de la carne, porque eso te va a llevar a un fracaso seguro. Todo aquel hermano que está tratando de deshacerse de su carne, le comunico que su fracaso es seguro. Yo no debo de buscar
cómo deshacerme de mi fracaso o deshacerme de mi carne. No, yo tengo que pelear mi batalla. ¿Y cómo se pelea? En el Espíritu. Échale la vida. Por eso Pablo dice, echa mano a la vida eterna. ¿Para qué vas a estar esforzándote si ya sabes que no se puede? No hay nada en ti que te capacite para poder vencer tu carne más que la vida del Espíritu. Yo no quiero que tú esperes que tu éxito viene porque estás mejorando. Hermano, si tú te dejas guiar por tu mejoramiento, porque muchos hermanos se están dejando guiar por su mejoramiento. Ellos ahora tratan de ser mejor personas, ellos ahora tratan de no perder el temperamento, ellos tratan de tratar mejor a su esposa, ellos están tratando de amar a los hermanos. Fracaso seguro, hermano. Tú no esperes que tus éxitos vengan porque tú estás mejorando. Dios no está tratando de mejorar tu carne, hermano. Si tu carne es ruina, Él no la quiere mejorar. Él quiere que tú vivas en el Espíritu, al lado de esa carne. Sí la puedes ver, ahí está. Ahí está tu carne horrible, monstruosa, dañina, satánica, muerte. Pero ahí la quiere Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Decir, como dijo aquel, qué asco, qué asco, qué horrible. Eso es refugiarte en tu espíritu. O sea que la carne hace que te refugies en tu espíritu. ¿Para qué vas a salir de tu espíritu? Allí en tu espíritu. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y levantado será. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, desde tu espíritu, tú puedes ver todo lo que hay afuera. Y si estás en el espíritu se va a enseñorear de esa cosa negativa. Hermano, a mí se me hace que muchos de nuestros hermanos cristianos andan totalmente perdidos en conceptos y no saben ni cómo es que uno puede ser victorioso. Tú puedes ser victorioso individualmente con la vida de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y tú puedes ser victorioso corporativamente con la vida de Cristo sobre Satanás. Así que, ¿cuál es el purrún? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Si nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús, hermano, pero no me presumas. Por eso yo a veces digo, Dios mío, tristemente nosotros los cristianos estamos llenos de una escuela torcida, hermano. Porque nosotros ahora alcanzamos a ver, yo te lo digo, yo le doy gracias a Dios que yo alcanzo a ver la verdadera función de mi espíritu. Porque yo estoy mezclado con Dios, yo estoy unido a Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora yo estoy en este lugar de refugio, aquí es en el único lugar en mi espíritu donde yo no puedo recibir daño. Allí es donde, hermano, estoy intocable. Allí estoy intocable, allí me voy a quedar y desde ahí voy a operar. Y desde allí tengo que operar, hermano. Sí, Dios nunca prometió quitarme los 3 enemigos, hermano, pero Él sí prometió algo. Él me prometió que si yo tengo contacto con Él, si yo me hago uno con Él, que su vida reina sobre todos los enemigos y sobre todas las cosas negativas. Dime si esto no es tremendo. Dime si esto no es maravilloso. Dímelo. Hace poco me dice un hermano, oiga, hermano Carrillo, usted está fuera de serie, hermano. Le digo, no soy yo, hermano. Yo tengo a alguien dentro de mí que está fuera de serie. Por eso le doy gracias al Señor, hermano. Por eso le doy gracias al Señor. Porque yo entiendo cómo soy delante de Dios. Voy a concluir mi último punto, porque mi carga ya sabes que es bendecirte con la palabra de Dios. Si tú no quieres ser bendecido,
esa es cosa tuya, esa es cosa tuya. Pero yo creo que muchos de mis discípulos están entendiendo la realidad del Evangelio. Esto no es religión, esto no es tratos externos de Dios con nosotros. Esto, hermano, esto es profundo. Esto es maravilloso. Voy a concluir porque para que entendamos bien la Biblia, y yo siempre lo he enseñado de esa manera. Si tú no tienes fotografías del Antiguo Testamento para presentar las verdades del Nuevo Testamento, tu doctrina es falsa. Yo lo aprendí eso con el hermano Marvin Byers hace muchos años. Él nos decía, si ustedes no tienen fotografías del Antiguo Testamento para aseverar la verdad del Nuevo Testamento, ustedes tienen falsa doctrina. He aprendido a predicar la palabra de Dios porque le he puesto atención a los tipos, alegorías, parábolas, sombras, metáforas. Eso es lo que me ha ayudado para poder presentar el Evangelio con pureza y acertadamente. Mira, después que los hijos de Israel, y este es el tercer punto porque te lo voy a ilustrar, te voy a dar la fotografía del Antiguo Testamento para respaldar todo lo que te enseñé en esta mañana. Porque tú tienes que saber que hay una fotografía para explicar la verdad de que la carne nunca te la quita Dios. Mira, después que los hijos de Israel entraron a la buena tierra, Dios dejó allí en esa buena tierra enemigos. Dios dejó enemigos, Él no quitó a todos los enemigos de Israel. He predicado acerca de esto, hermano, porque para poseer la tierra hay que vencer a los enemigos, pero Dios no te los quita. Hay que vencerlos, subyugarlos. Entonces Dios dejó allí algunos de los enemigos para fortalecer a los israelitas. Tú lo puedes leer, lee el Antiguo Testamento. Dice que les dejó enemigos para enseñarles a pelear. ¿Verdad que no estoy equivocado? Les dejó enemigos para que aprendieran a pelear. Supongamos que al entrar ellos a la tierra prometida, Dios se hubiera deshecho de todos sus enemigos. Entonces la siguiente generación no hubieran tenido ningún enemigo. No tenían enemigo con quien luchar y entonces ellos nunca hubieran sido fuertes. Lee la Biblia, hermano. En la Biblia dice la razón por la cual Dios no les quitó los enemigos. Aún dice que no les quitó las fieras. ¿Por qué? Porque dice que esas fieras las fue quitando poco a poco. Poco a poco. ¿Por qué? Porque las fieras le enseñaron al pueblo también a luchar, a no ser un pueblo acomodado. Tu carne es para que no te acomodes. Entonces, el pueblo de Israel tuvo que aprender a pelear. Así que Dios mismo les dijo el propósito de dejarles sus enemigos. Escúchame bien, era para bien de ellos. Es por tu bien. Tu carne es por tu bien. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, le damos rienda a la carne, pero Pablo mismo dice, no somos deudores a la carne. ¿Para qué le vas a servir a la carne si tú no eres deudor para la carne? Satanás sabe, hermano, que nosotros no nos hemos podido deshacer de él, pero también sabe que él no ha sido aumentado en nosotros. Hermano, yo tengo décadas de estar peleando contra mi carne. Décadas. Y Satanás es el que controla mi carne porque él es la fuente. Y él sabe que no ha crecido en mí. Él está frustrado en mí porque el que ha crecido en mí es Cristo. Yo te lo puedo decir, hermano.
Quizá tú no me entiendas, pero yo peleo mis batallas, hermano. Yo peleo mis batallas y soy bien carnal, hermano, pero peleo mis batallas. Hasta les he puesto una ilustración de un lorito que el dueño, por estar molestando y hablando tanto, el lorito lo metió en la refrigeradora. Y se le olvidó al señor este que metió a su loro en la refrigeradora y al rato dice, mi loro, y a abrir la refri para sacarlo y estaba el lorito haciendo sentadillas, no me debo congelar, no me debo congelar, no me debo congelar, no me debo congelar. Hermano, nosotros tenemos una lucha, nosotros tenemos una batalla, hermano, pero quiero decirte que la única manera por la cual el hermano Carrillo ha crecido espiritualmente es por todos sus fracasos. Todos mis fracasos me han servido para que me desilusione de mí mismo. Sí, y me han servido como una presión para refugiarme en la torre fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Lleno, hermano, saturado de Dios en mi espíritu. Sin la ayuda de mi carne, hermano, yo no estaría motivado. Usted creerá que estoy alabando la carne. Yo no estoy alabando la carne, si es un monstruo horrible. Solo le estoy diciendo que sí he entendido para qué sirve mi carne, hermano. Y te dejo este pensamiento porque ya estoy terminando. Nunca te desilusiones por tus fracasos, porque tus fracasos son una presión para que te refugies en la torre. Sí, sin la ayuda de tu carne no vas a estar motivado. La carne te motiva a buscar a Dios. Para entrar en esto, hermano, necesitamos más fracasos. Necesitamos, hermano, entre comillas, las victorias. No pienses tanto en las victorias, sino piensa en que en tu carne está contra tu espíritu. ¿Sí? No busquemos la victoria y la santidad, hermano. Busquemos cómo estar refugiados en nuestro espíritu, porque Dios usa nuestra carne para que nos corramos a nuestro refugio. Nuestro éxito es entender el propósito de nuestra constitución. No es importante cuántas victorias, sino cuánto reina la gracia sobre nuestros enemigos. Te voy a decir una última cosa. Cada vez que eres tentado, no es para que caigas, es para que te vuelvas a tu espíritu. Y si te tienen que probar 1000 veces en el día, porque hace poquito yo en una predicación dije, ¿y cuántas veces crees que tienes que ser probado? Y Gilmar dijo, 70. Hermano, Dios te va a probar cuantas veces Él crea necesario. Probar. Dios te va a probar. Porque Dios usa nuestra carne para probarnos. Allá nosotros, si le hacemos caso a la carne y nos dejamos derrotar de ella. Tú y yo hemos sido llamados para vivir en el Espíritu. Yo espero que en esta mañana Dios te haya abierto tu entendimiento. Como dijo Dani, punto importante. A ver cómo dijiste, Dani, voy a leer tu punto, porque sí me gusta leer lo que dicen los hermanos. Dice Dani, punto importante, todos los días nos enfrentaremos a nuestra carne para luchar esta batalla. Así es, Dani. Así es, Dani. Así que cuando la gloria te haga la vida dura, tú di, ay enemigo, ay enemigo. No, pero no es gloria, ¿eh? El enemigo es el que la está motivando a ella para que no reine en ella Cristo. Cuando tú te me pongas bien duro con la gloria y te pongas ahí a discutir y a pelear con ella, Dani, tienes que recordarte que solo te están ayudando. Están usando tu parte negativa para que te regreses al Espíritu. Regrésate al Espíritu. En todas las cosas de la vida, hermanos, somos probados. En todas. Hasta aún en comer demasiado. Cuando a un hermano le hacen demasiada comida, las hermanas deben tener cuidado, no les hagan demasiada comida a sus maridos. Primero, los están poniendo bien gordos. Segundo, los están tentando, porque
Hay muchos hermanos que no tienen victoria en su comida, ellos comen como locos, comen demasiado, hermano. Comen 20 tortillas, hermano. Eso no es bueno, hermano. Por lo menos empieza a bajarle, cómete 10, hermano. Yo me recuerdo de un hermano, una vez me invitó a un viaje con él y yo fui al viaje con él y pasamos a un Kentucky Fried Chicken y él pidió un bucket de Kentucky Fried Chicken de 18 piezas. Y cuando lo trajo a la mesa yo dije, ¿a quién más le vamos a dar de comer? Y le digo, oye hermano, ¿y por qué compraste 18 piezas? No, pues cómete las que tú puedas, yo me como todas las demás. Hermano, yo a puras penas me comía 3 piezas, a puras penas. Una, un muslo y una piernita o, y una alita. Eso es lo que yo aguantaba comerme. Él se iba a comer 15 piezas de pollo y le dije, hermano, tú tienes un problema, se llama gula, gula, no hula, porque la hula, no, gula. Muchos hermanos se hartan, hermano, y aún en eso tenemos que tener cuidado, hermano, porque el Señor nos prueba. Si compramos demasiada ropa cara, hermano, pura ropa cara todo el tiempo y en las tarjetas hasta arriba porque tenemos 20 vestidos, queridas hermanas. Todo eso, hermano. Y los pobres esperando que les llegue un pedacito de pollo de parte del hermano Carrillo. Hermano, esperando de parte de ti que les llegue un pedacito de carne. Yo he aprendido, hermano. Yo he aprendido a bendecir, a bendecir a todos los hermanos. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Y yo espero que seas una persona que se está abriendo a Dios, porque nos queda un largo camino. Tú has orado para que Dios no me recoja. Tú has orado para que no me dé COVID. Pues ahora aguántame. Si tú oras para que el hermano Carrillo no le dé COVID, aguántalo oyendo la predicación. Porque el Señor quiere usarme para hablarte a tu vida. Ora por mí, ¿eh? Necesito mucho la oración. El hermano Carrillo te saluda. Bye bye. Hasta mañana.